Hola alumnos, nuevamente yo por acá, pero ahora les voy a cambiar el tema. También esto lo revisaremos el día jueves de la próxima semana, que es jueves 7 a la hora que corresponde, y obviamente tiene que ver con la asignatura de física. En la clase anterior estuvimos viendo elementos básicos del movimiento, ¿se recuerdan? ¿Cómo podíamos definir un movimiento? Si se recuerdan, ¿cuál sería, según ustedes, la forma más simple de definir un movimiento? ¿Ya? Por ejemplo, los voy a ayudar. Puede ser el cambio de posición el cambio de posición de un móvil con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, si yo quiero ir de A hasta B, el solo hecho de estar en A, que es el punto cero, donde no me he movido, y llegué al punto B, en el cual yo recorrí cierta distancia, ya ese es un movimiento, ¿no es cierto? También estuvimos viendo que el movimiento se consta de dos elementos básicos, que son el desplazamiento y la trayectoria. Recuerden entonces que el desplazamiento en el desplazamiento en el fondo es el punto más corto que puede existir para llegar de un punto hacia el otro, ¿ya? Recuérdense que de A a B yo lo puedo hacer en forma recta, siempre y cuando no tenga obstáculos en el camino, o puedo hacer el recorrido de A hasta B haciendo diferentes tipos de caminos, ¿ya? Por lo tanto, aquel punto más corto entre A y B lo llamamos como desplazamiento, y aquel otro que es más largo, pero llegamos igual al destino, ¿ya? Recorriendo más distancia, por lo tanto consumiendo más tiempo, eso le vamos a llamar trayectoria. También les voy a recordar que con respecto a la trayectoria, los movimientos pueden ser clasificados de diferente manera, ¿no? En rectilíneos y circulares. ¿Se recuerdan que el rectilíneo solamente es una línea recta, ¿ya? De A hasta B, que en este caso coincide con el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento de A hasta B es igual a la trayectoria de A hasta B. Es el único caso en la línea, en los movimientos rectilíneos, en que coinciden ambos elementos del movimiento, desplazamiento y trayectoria. Sin embargo, si describimos ahora, basado también en la trayectoria, movimientos curvilíneos, podemos llegar a la conclusión, y ustedes se recuerdan bien, de que el curvilíneo es una mezcla de ambos tipos de movimientos rectos y movimientos curvos, ¿ya? Ese es un movimiento curvilíneo. Por lo tanto, si yo tengo de A hasta B, yo puedo hacer la distancia menor, que para mí sería el desplazamiento de A hasta B, sería una distancia mínima. Pero si yo tomo otro camino que tiene más obstáculos y tiene curvas y rectas, pero llego igual al punto B, definitivamente estoy haciendo un tipo de movimiento que se llama curvilíneo. ¿Ok? Y después nos quedan los movimientos circulares, ¿ya? Y dentro de los circulares vamos a tener obviamente el círculo, que es equivalente del punto de origen hacia afuera, exactamente igual. Recuérdense que vamos a ver los parabólicos, que tenía que ver con este monito que parecía encestando en el básquetbol, que él de forma recta no podía en ese momento encestar si lo tiraba recto, sino que él tenía que tirar la pelota, y si la vemos de esta manera, tenía que hacer cierta curva en el espacio para que la pelota cayera y fuera encestada. Eso fue lo que vimos la clase pasada en los 40 minutos. Ahora vamos a extender un poco más ya de profundidad con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Les recuerdo que esta clase la vamos a revisar el próximo jueves, corresponde a la unidad 1 de física, que tiene que ver con el movimiento, y dentro del movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, y será equivalente o será válida para esta semana entre el 4 y el 8, dado que el día 7 nosotros nos vamos a encontrar en clases, ¿no es cierto? Clase virtual. Espero tenerlos a todos, espero que ya hayan asumido este tipo de trabajo, los que son más vergonzosos, que dejen a un lado la vergüenza, que me interesaría comunicarme mucho más con ellos, con ustedes, para poder saber realmente si han comprendido o si realmente necesitan ayuda. Si no, yo no puedo adivinar de acá. Yo no puedo adivinar, estamos a distancias de aquí. Es distinto en la clase cuando yo los observo y los hago intervenir en forma directa. Acá ustedes pueden decir que no quieren participar o simplemente encienden la cámara o encienden el computador y se van. Entonces yo no tengo control, pero el único que se hace daño en estas circunstancias, dados ahora los momentos que vivimos, son ustedes, no soy yo. Ok, chicos. Vamos a comenzar entonces haciendo un pequeño recuerdo.
¿Cómo se ubica ahora un móvil en el espacio? Nosotros, como dice ya sabemos para observar el desplazamiento de un móvil en el espacio. En una superficie debemos contar con un punto de referencia, ¿no es cierto? Yo les hablaba, y eso lo conversamos del ejemplo del avión, lo conversamos del ejemplo del auto, lo conversamos con el ejemplo del bote, que es importante tener un punto de referencia para saber, para calcular la velocidad, por ejemplo, para calcular si realmente nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, para poder observar un movimiento, y un movimiento lo vamos a entender como el cambio de posición de un móvil respecto de un punto hacia el otro, lo voy a entender como en el fondo un cambio de posición, y para ello yo necesito un punto de referencia. Afortunadamente hoy día, gracias a la tecnología, podemos ver con cierta exactitud, muy cercana al 100%, que a través de los GPS, que son una red de satélites que está circulando, orbitando la Tierra constantemente, que son cerca de 20 y tantos satélites que están dando vuelta y que van cambiando de órbita, es que gracias a eso nosotros podemos ubicarnos con toda exactitud, pero con diferencias de metros, en qué posición estamos. Lo podemos usar, ustedes lo usan precisamente para ubicarse en una dirección. Yo lo uso para usar, por ejemplo, cuando voy a una parte que no conozco, voy a usar el GPS para partir de un punto inicial a un punto B, que es el punto final, y me va a guiar a través del GPS. O para encontrarme, puedo decir, a través de mi teléfono, ninguno hoy día está libre de que lo ubiquen a través del teléfono y a través del computador. A mí se me perdió el computador, yo vuelvo a mi teléfono y lo busco y me va a aparecer la señal donde está mi computador que se ha perdido o mi teléfono que se extravió. ¿Ok? Sigamos entonces. Sigamos entonces. Lo siguiente. Los puntos de referencia ya sabemos que son puntos que nosotros necesitamos para ver cuánto nos desplazamos, qué velocidad llevamos y qué distancia recorrimos. Dentro de estos puntos de referencia son tres tipos de puntos de referencia. Los naturales, ¿ya? Que son aquellos que están siempre en la naturaleza. Yo voy caminando y digo, perfecto, yo quiero ir del punto A al B, y mi punto de referencia va a ser un árbol, mi punto de referencia va a ser una reja. No, la reja no la tomemos. Mi punto, porque el árbol va a estar ahí es parte del paisaje. Una roca es parte del paisaje. ¿Ya? Esos son los naturales, lo que encontramos comúnmente en la naturaleza. Obviamente los artificiales son los que están intervenidos por el hombre, ¿no es cierto? Ahí ya ponemos postes, ahí ponemos linderos, ¿no es cierto? Ponemos estacas, pero ya no son naturales, no son parte de la naturaleza porque no han estado ahí, sino que el hombre los intervino, a diferencia de los naturales que están siempre per se, ¿ya? Y los arbitrarios, que son los que se toman cuando uno llega imaginariamente a ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Y en este caso es cuando usamos, por ejemplo, un eje cartesiano para ubicar un punto en el espacio cartesiano. Entonces yo me pongo de acuerdo y en el gráfico, en el espacio cartesiano, yo le doy ciertos valores hasta que al final los hago coincidir y voy a ver que en ese punto, ese es un punto arbitrario. ¿Ok? Bien. Para poder, definir bien esto, entonces, volvemos nuevamente a la trayectoria y el desplazamiento, y aquí yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias? Ustedes ya se las saben perfectamente bien. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a graficar? Para eso necesitamos un eje cartesiano. Y un eje cartesiano, vamos a dibujar, espero que me salgan derechas las líneas, está formado por dos ejes, uno que es vertical y el otro que es el horizontal. El horizontal es formado, ya por acuerdo, es el eje de las X y el vertical es el eje de las Y. Y en este punto que se interceptan es el punto de origen o el 0,0 que se llama. Ahora, ¿qué nombre reciben estas? La abscisa es el eje de las X, abscisa. ¿Ya? Vamos a poner abscisa, ahí con una B media pencófila. Y la ordenada va a ser esta que está acá, que es el vertical, la vertical. Por lo tanto, yo voy a tener dos ejes sobre los cuales se me van a juntar, se me van a interceptar. Vamos a ver si logramos otro color. Aquí. Donde se interceptan X e Y, entonces, ¿qué es esto? Es el punto 0,0. Es decir, de ahí yo parto hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, contando de uno en uno. ¿Ok? Entonces, el eje horizontal, X,
recibe el nombre de abscisa. El eje vertical recibe, el eje de las Y recibe el nombre de ordenada, de O. Y donde se interceptan es el punto de origen. Usemos la goma super cachilupi que tengo acá. Listo, ok. Está claro entonces que para poder construir un eje cartesiano yo necesito dos planos, ¿no es cierto? Formados por dos rectas que se intersectan en un punto. Ok. Algo más ya más elaborado. Esto es lo mismo que les expliqué. El eje de las X. ¿Cómo se llama el eje de las X? Abscisa. Abscisa. Acuérdense del eje de las abscisas. Por lo tanto, este para mí va a ser la abscisa. Y este para mí va a ser la ordenada. ¿Ok? Ya. Fíjense en otro detalle. Que se cuentan depende de las unidades que uno ponga. Puede poner de 10, 20, 30, 25, 50, 75, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que descubrir que este eje cartesiano consta de 4 planos. 1, 2, 3 y 4. Que se cuentan, entonces, aquí vamos a borrar esto porque no quiero que me lleve a confusión. Ya. Aquí vamos a entonces vamos a ver que estos planos se ubican, ¿ya? Siguiendo el sentido contrario a los punteros del reloj. Es decir, yo empiezo de esta manera. Para poderlos descubrir bien, yo tengo que dar la vuelta completa. Por lo tanto, el eje va a girar en torno a los minuteros del reloj, pero en eje contrario. Si ustedes se fijan en un detalle, si se fijan en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas, en el primer plano, van a ver que todos los valores son positivos. Por lo tanto, si son positivos, ya yo voy a poner que serán aquí coma, positivo y positivo. ¿Por qué? Porque el X es positivo y el Y es positivo. ¿Está claro? En el segundo plano, como siempre se ha de nombrar primero la X y después la Y, primero la abscisa, después la ordenada, yo tendré que ver entonces que primero, si ustedes se fijan del 0 a la izquierda, comienza la numeración negativa. Por lo tanto, yo voy a poner aquí negativo y coma, o como quieran ustedes, positivo. Por lo tanto, yo estoy haciendo en este momento, veo que en este instante los puntos van a tener en la abscisa un valor negativo y en la ordenada un valor positivo, porque esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, el segundo cuadrante es positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo. X e Y, negativo, positivo. ¿Qué pasa en la tercera? Ustedes me podrán decir, fíjense bien en la numeración. ¿Son positivos o negativos? Ambos son negativos. Por lo tanto, yo voy a poder poner acá, perdón, yo voy a poder poner acá entonces este color. Vamos a poner entonces negativo, coma, negativo, porque estoy usando, si se fijan ustedes, la abscisa negativa y la ordenada negativa. Y veamos entonces qué sucede en el último, en el cuarto cuadrante. Dije yo que tenía que nombrar primero las X, por lo tanto, ¿qué valor tiene la X? Positivo. Por lo tanto, coma, ¿y cuál es el eje que debo nombrar después en el cuarto cuadrante? Negativo, por lo tanto me queda negativo. Fíjense un detalle, que si se fijan acá, negativo, negativo se contrapone a positivo, positivo. Acá, perdón, ¿ya? Y que positivo, negativo, aquí cambian. Fíjense que acá a este lado la X es negativa, pero acá es positiva. Y la Y que era positiva, acá la Y pasa a ser negativa. Volviendo entonces al tema, para que no se me enreden. A ver. Está claro entonces que este eje a nosotros, cartesiano, que nos da dos planos, porque hay ejes de 3 planos, este nos da 2 planos, 2 dimensiones, ¿ya? Vamos a ver que hay ejes que son negativos y ejes que son positivos. Hay que tener mucho cuidado. Y como norma general, siempre se grafican entre paréntesis, poniendo siempre el valor de X, coma, y después el valor de Y. Veamos qué sigue después. Entonces, luego de ocupar un punto, dice, necesariamente debemos tener, como dice aquí, 2 puntos de referencia. Primero se nombra el valor de la X abscisa y luego el valor de la eje que es la ordenada, tal como yo les dije. Y también al graficar,
¿ya? Vamos a agregar aquí una hoja en blanco para que la podamos ver bien, como corresponde. Vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí, para que podamos hacer un ejercicio después. Entonces, esto ya lo teníamos claro, esto ya lo habíamos visto. A ver, aquí está. A ver, sí. Ok. Veamos entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple que después se los voy a preguntar de nuevo, pero de otra forma, o de forma similar, para que lo puedan interpretar. Ya, vamos a hacer dos ejes. ¿Cómo se llama el eje vertical, chicos? Perdón que sea tan chueco. Ordenada. Y el eje horizontal, abscisa. El eje horizontal, X. El eje vertical, eh, perdón, ordenada. ¿Cuál es el primer punto que yo debo citar siempre que voy a graficar? Siempre la X. Por lo tanto, yo aquí divido por ahora en 1, en 2, en 3 y en 4. Y aquí hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a graficar acá. Primero sigo la norma. Entre paréntesis, primero la X. Voy a poner, aquí está el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Correcto? Entonces, me dicen que en el eje de las X o abscisa, el punto de referencia de X va a ser 4. Y el siguiente punto de la ordenada me van a decir que es 3. Por lo tanto, 4,3 y cierro paréntesis. ¿Cómo lo grafico ahora? Muy sencillo, miren chicos. Tengo 4, ya, aquí está el punto 4, y me dicen que tengo que llevarlo a la intersección de 4 con 3. Por lo tanto, perdón, si yo hago esto, marco una paralela y aquí también una paralela, vamos a ver que en el punto que se interceptan será el punto 4, 3. ¿Se fijan? Sencillo. Ahí tengo graficado un punto en un eje cartesiano. Usemos ahora el lado negativo, ya para ambos casos. Menos X, menos Y, porque estamos en el eje negativo. Supongamos que este mismo ejemplo, menos 4, menos 3. Entonces me están diciendo que menos 4, o sea, yo aquí tengo 1, 2, 3. Recuerden, siempre primero la abscisa, después la ordenada, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo tiro una paralela al eje de la ordenada y una eje paralela al eje de la abscisa y el punto menos 4, menos 3, ahí me equivoqué, perdón. Vamos a borrar para no equivocarnos. Uf, me fui para otro lado. Vamos a borrar acá nomás. Y vamos a borrar hasta ahí. Vamos a hacerlo de nuevo, no importa. Dijimos menos 4, 1, 2, 3, 4, abajo. Y menos 3, 1, 2, 3, tendría que ser este punto que está acá. Por lo tanto, el punto menos 3, menos 4 está acá. ¿Correcto? Ahora, estos dos puntos los puedo usar para formar una recta, ¿cierto? Si yo quiero unir los dos puntos, entonces yo tomo los puntos de referencia, los primeros y los segundos, y saco una recta que pasa por el origen, perdón. La recta pasa por el origen, ¿ya? Tiene que pasar exclusivamente por el origen, en este caso. En este caso. A ver, espérate un poco. Si yo lo tirara así, no, sí, pasa por el origen. ¿Ok? Esa es la forma correcta de graficar. Entonces, yo así puedo ubicar un punto en el espacio. Insisto en eso. Ya, vamos a borrar acá. Con calma para que puedan observar bien. La goma es lenteja, pero bueno, aquí nos va a quedar algo. Ya, listo. Ok, vámonos entonces, vamos a eliminar esta que está acá y nos pasamos a esta. Aquí vamos a graficar que era prácticamente lo mismo. Ustedes lo van a hacer ahora, ¿no es cierto? Aquí yo les di por partida que el eje de la abscisa siempre se pone al principio y después se pone en la ordenada. Por lo tanto, el eje
en el eje de las X o abscisas, el punto es 4, en el eje de las ordenadas, el punto es 3, en el Y. Por lo tanto, ustedes lo grafican. Ya aquí dejé de lado las X y las Y. Ustedes ya saben perfectamente bien qué significa cada uno de esos, ¿no es cierto? Ok. Sigamos, porque esta es una tarea que ustedes pueden hacer. Aquí están graficados algunos puntos, y lo que les decía recién, que no necesariamente va a pasar por el eje, perdón, no siempre va a pasar por el origen, ¿no? Graficando estos puntos, por ejemplo, lo mismo podría haber hecho de acá hasta acá, ¿no es cierto? Lo hago para aquí, uno de estos puntos, ahora necesariamente puede que me pase por acá. Y en este caso, en este ejemplo, me pasó por fuera del origen. Pero acá están graficados los puntos 3, 4, es decir, xy menos x menos y uno de los dos puntos y forma una recta. Perfecto. Ahí ubiqué un trazo en el espacio de 2 dimensiones, nada más. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Por qué yo necesito todos estos datos? Vamos a irnos en blanco primero, eh, para que tengamos un punto de referencia, para que lo podamos comprender más. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a graficar ahora? Dijimos que un movimiento era el cambio de posición que existe entre un punto y otro a través de un móvil entre un punto y otro. Es decir, dibujo nuevamente. Si yo tengo un punto acá, punto A, perdón, punto A, y tengo un punto acá que es el B, yo quiero llegar de A hasta B, yo lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no es cierto?, en forma recta. ¿Ya? Esto para ustedes, ¿cuál va a ser el desplazamiento a la trayectoria? Aquí tenemos el desplazamiento en un movimiento rectilíneo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora si yo, por ejemplo, uniera los mismos puntos a B, ¿ya? Pero resulta que mi vuelta sería esta. Y al final llegó al punto B. ¿Cómo se llama esto? Trayectoria. ¿Se recuerdan de esto? Y entonces, por lo tanto, ¿cuál es el punto más cercano entre A y B en el caso del rectilíneo? Es el desplazamiento. Es decir, yo puedo tirar una línea recta de aquí hasta acá, que es igual a la de arriba, y aquí prácticamente tengo el desplazamiento que está acá, perdón, el desplazamiento que está aquí, y la trayectoria que es esta que está acá. En el caso particular del rectilíneo, aquí van a coincidir los dos, desplazamiento y trayectoria, porque ambas son rectas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Sigamos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a medir acá? Aquí yo voy a ver entre el trazo, para ver para qué me sirven los ejes y qué voy a poner en cada eje. Yo voy a dibujar precisamente ahora un punto A y un punto B. El punto A es este que está aquí, el punto B es este que está aquí. ¿Ok? Vamos a usar por ahora un movimiento rectilíneo. Yo necesito saber la distancia que existe entre el punto A y el punto B. La distancia, entonces, es el espacio que queda entre un punto y otro. Esa es la distancia. Necesito saber el tiempo en que se demora el móvil de moverse de A hasta B. ¿Correcto? El tiempo. Entonces aquí hay dos variables importantes, tiempo y distancia. El tiempo es lo que se me demora el móvil en desplazarse del punto A al B, el tiempo, y la distancia es el espacio que lo podemos medir en diferentes unidades, que ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si hacemos un gráfico y queremos ver un punto y otro punto, queremos ver la distancia que existe entre punto y este, y más encima la distancia, y queremos medir la velocidad que ocupó el móvil en llegar allá, a qué velocidad va, y voy a poder responder, primero que nada, haciendo la relación de la velocidad y tiempo. Vamos a borrar acá, para que no nos queden
monos sueltos, ¿no es cierto? Ya. Borremos entonces. Listo. ¿Qué vamos a poner? Entonces estamos viendo que la distancia, ¿ya? Y el tiempo. La distancia la podemos medir en centímetros, metros o kilómetros. Esas son las unidades, centímetros, metros o kilómetros. Y el tiempo lo vamos a poder medir en segundos, minutos y horas. ¿Sí? Ahora, veamos acá. ¿Qué es lo que realmente nosotros, cómo distribuimos estas dos variables? Espacio y tiempo, distancia y tiempo en el eje cartesiano. Como norma, vamos a entender, vamos a entender que, por ejemplo, vamos a hablar de variables. Hay variables que son dependientes y variables que son independientes. Dependiente significa que tú la puedes variar. Yo puedo variar. Yo quiero ir a Santiago. Puedo elegir el camino más corto o el camino más largo. ¿Qué estoy hablando ahí? Distancia. Yo lo puedo alterar. Si quiero me voy por el camino viejo a Santiago, me demoro 3 horas, pero me voy por la ruta 68, es 1 hora 30. ¿Quién pudo variar eso? Yo lo hice porque ocupé distintos caminos, el más largo y el más corto. Pero eso fue voluntad mía, propia, de ustedes. Pero con el tiempo no podemos hacer absolutamente nada. El tiempo transcurre igual. Claro, no me dicen, profe, me demoré menos, perfecto, pero ¿existe el tiempo o no existe el tiempo? El tiempo está y tú no lo puedes detener. El concepto de tiempo no es que te demores más o menos, el concepto de tiempo es absoluto, es decir, el tiempo siempre va a existir como tal, sea más o sea menos, pero tú no variaste el tiempo. El segundo fue tras segundo, el minuto tras minuto, tú no lo puedes detener. Hagan el ejercicio, detengan el tiempo. Imposible. ¿Ya? El tiempo está transcurriendo inexorablemente. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de variables. La dependiente, que es aquella que yo puedo modificar a voluntad, y la independiente, la cual yo no puedo hacer absolutamente nada con eso. Dicho esto, entonces, en este gráfico cartesiano, en el cual tenemos el punto 0, 0 en origen, hasta el punto 1, 0, 7 o 0, 5, 0, 6, 0, 6,7, una cosa así, ¿ya? Aquí tengo un punto en el espacio. Yo quiero saber qué velocidad tiene este desplazamiento. Para ello yo necesito dos variables. Necesito el tiempo, que está aquí. El tiempo se va a poner siempre, porque el tiempo es una variable independiente. El tiempo es una variable independiente, siempre se va a poner en la abscisa. Siempre en la abscisa. ¿Perfecto? Y la posición, en este caso la distancia, yo siempre es una variable independiente, y esta es independiente y esta es dependiente, la voy a poner en el eje de las ordenadas o en el eje de las y. Siempre va a ser así por norma. Variable dependiente y esta es la ordenada, esta es la variable independiente. ¿Ok? Por lo tanto, yo para poder obtener, ya tengo la distancia, ya tengo el tiempo y ahora necesito obligadamente calcular qué velocidad. Es decir, yo ya sé el tiempo que se demora acá, yo ya sé la distancia que recorrió, pero ahora yo quiero saber qué velocidad alcanzó el móvil para alcanzar en un tiempo determinado esta distancia determinada. Por eso yo entonces tengo que ir ahora a una fórmula muy simple, perdón que se me perdió la coma, acá está, a un ejemplo muy simple que está dado acá, que después lo vamos a dar más abajo. A ver, esto está... Ok, la rapidez media que se llama también, no me quiero entrar. Acá está el móvil, acá está el punto A, acá está el punto B, esta es la distancia y ahí está el tiempo, distancia y tiempo. ¿Cómo calculo la velocidad media? La velocidad media se calcula por el cociente, es decir, aquí lo vamos a poner. Aquí lo vamos a poner, a ver, lo borramos aquí, lo borramos acá. Entonces, yo quiero calcular la velocidad que se mide en metros segundos, en kilómetros hora, y normalmente siempre se usa metros segundos. Siempre entonces hay que fijarse mucho cuando hay que reducir, ¿ya?
hay que reducir. Ustedes saben que una hora tiene 3.600 segundos, que un kilómetro tiene 1.000 metros. Hay que tener cuidado con esos datos, ¿ya? Entonces, bajo estas condiciones, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner de rojo. Velocidad media, entonces, es igual a la distancia recorrida por el móvil. Ay, perdón, estoy medio malo para escribir. Ya. A la distancia recorrida por el móvil, que es esta que está aquí, la distancia. Ay, qué torpe. Voy a tener que apretar menos el pad. Pero en un minuto. Si todo tiene volumen está bien. Ya. Dijimos, la distancia, va aquí, ahí, la distancia, es el cociente entre la distancia y el tiempo. Velocidad entonces es igual a la distancia partido por el tiempo. La distancia en metros y el tiempo en segundos. ¿Perfecto? El tiempo en segundos. Yo saco este cociente y al final voy a decir que la velocidad media fue de 2 metros, supongamos, por segundo. 2 metros por segundo. ¿Perfecto? ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de 10 metros, yo lo recorrí en 2 segundos. Por segundo, perdón. Si me demoré 5 segundos, por ejemplo, yo voy calculando la distancia que voy y saco la velocidad a través del tiempo. Esto es porque no quiero adelantar más. Entonces, lo importante de esto, chicos, para ir terminando, la velocidad o rapidez media que depende de la distancia y el tiempo. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a hacer ejercicios. Yo les envío una guía para hacer los ejercicios, para que realmente los podamos discutir la próxima semana. Chicos, ha sido un placer. Espero que estén bien, que se cuiden y cuiden a sus familias también y a sus abuelitos. ¿Ya? Un abrazo para todos y nos estamos viendo el jueves. ¿Les parece? Chao, chao.